Comunicación. Dijimos que esta materia, que se llama comunicación y semiótica, tiene como gran objeto de estudio la comunicación en tanto fenómeno complejo, que puede ser estudiado a través de distintas disciplinas, desde distintos enfoques teóricos. Si buscamos la definición de comunicar, en general tenemos algunos principios que la relacionan con informar, hacer llegar, siempre considerando que la comunicación es un fenómeno unidireccional. Cuando en realidad nosotros entendemos, y es algo que se viene planteando desde hace varias décadas, que comunicar es poner a disposición de otras personas determinadas ideas, es hacer común, es intentar producir alguna forma de acercamiento. Nosotras estamos tratando de discutir en esta cátedra algunas teorías tradicionales que justamente consideraban que la comunicación debía ser unidireccional porque era una manera de estabilizar y de volver previsibles ciertas situaciones sociales comunicativas. Foucault dice que el gran objetivo de la escuela no es enseñar, sino que es enseñar a obedecer. Y muchos de los autores con los que nosotros trabajamos en esta cátedra plantean que una de las formas de comunicación que más se ha divulgado, de una manera completamente descontextualizada, es esta idea que intenta sintetizarla en un emisor enviando un mensaje a un receptor. Concepción absolutamente pasiva de lo que es la comunicación, ¿verdad? Nosotros no pensamos en un receptor, pensamos en un auditorio incluso que es potencialmente universal, es decir, que es relativamente imprevisible cómo van a reaccionar y cómo se van a apropiar los sujetos de aquello que quienes están transmitiendo en origen determinadas ideas, determinados textos van a estar compartiendo. Comunicar entonces es hacer común, es poner a disposición de las personas una intención comunicativa que va a estar sometida siempre a la interpretación. Ese mensaje tradicional debemos desplazarlo hasta después de que el auditorio lo interprete. ¿Cómo se organiza la comunicación? Como un sistema en el que una serie de elementos se combinan mediante reglas. Distintos autores sintetizan ese sistema de distintas maneras y articulan los que llamamos modelos teóricos diferentes. No es lo mismo el sistema que el modelo, porque no es lo mismo la realidad compleja que yo quiero abordar que el modelo que intenta convertirla en objeto de estudio y por lo tanto simplificarla. Todo objeto de estudio, toda reducción teórica es en definitiva un recorte de la realidad posible. Yo puedo tener el fenómeno comunicacional y lo puedo estudiar de 1000 maneras diferentes y cada una va a ser el pie de un modelo teórico distinto. Ahora, el fenómeno no se va a agotar en ninguno de esos 1000 estudios. Eso es lo que queremos que tengan en cuenta. Nosotros vamos a abordar el fenómeno comunicacional desde estudios que vienen de la lingüística, pero también de la semiótica, de la sociología y hasta de la matemática. Y en realidad no nos vamos a comprometer con ninguno. Nuestra intención es que ustedes conozcan distintos modelos para que puedan empezar a mirar de un modo más profundo y más crítico aquello que a veces nos enseñaron con intención de que naturalicemos. Para diferenciar lo que es sistema de modelo, les proponemos recorrer 4 modelos distintos: el de Shannon, el de Jacobson, el de Kerbrat-Orecchioni y las revisiones que propone Bourdieu. Shannon es un matemático norteamericano que en la década de 1920 estudia, a pedido de una compañía telegráfica, la eficacia del sistema comunicacional telegráfico. Ustedes saben que el telégrafo es un sistema que se basa en la transmisión de información a través de hilos. Tengo que poner en clave aquella información que quiero compartir, la tengo que codificar y en la recepción hay alguien que decodifica eso que yo envío. Si se rompe el cable o si hay interferencias eléctricas en la atmósfera, el mensaje no llega o llega confuso. Lo que procuraba Shannon era sintetizar ese momento comunicacional, esa situación comunicativa específica, y lo hizo mediante un esquema que trascendió el estudio que él estaba realizando y llegó incluso a manuales escolares.
Es el esquema en el que vemos expresada una fuente de información o de emisión que envía un mensaje a un receptor o destinatario. Lo único que se tiene en cuenta es la comunicación unidireccional, la calidad de la señal y si hay alguna fuente de ruido. Para complejizar este sistema lineal, elegimos contrastarlo con un sistema más bien orquestal que propone Roman Jakobson. Jakobson es un estudioso, un lingüista que pertenece a la línea del formalismo ruso, que está renovando, si se quiere, los estudios acerca del arte y los lenguajes, los estudios sociales en general, en el contexto de la Revolución Rusa posterior a 1917. Algunos autores trabajan, por ejemplo, Bakhtin, la idea del carnaval, el valor de lo grotesco en la cultura. Mukayovsky trabaja sobre la función, la norma y el valor que tiene lo estético en el arte. Y Jakobson elige trabajar con la poesía. ¿Qué es lo que hace a la poesía como objeto de estudio? Porque lo que están intentando estos investigadores es cambiar el arte de los ricos, el arte de las clases altas dominantes, el arte de los zares, por el arte del pueblo, es decir, el arte soviético, el arte bolchevique. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Jakobson va a tratar de buscar cuál es la esencia de la poesía, cuál es el corazón mismo, la mínima unidad, la célula base de lo poético. Para poder estudiar qué es la poesía, como si estuviera en un laboratorio, necesita aislar todos los elementos y decide simplificar el acceso que tiene a las distintas comunicaciones, a los distintos enunciados que se pronunciaron alguna vez y agruparlos en 6 categorías distintas, de acuerdo con el objetivo que persiguen el emisor. ¿Por qué? Porque él está pensando en la poesía, está pensando en el poeta. Entonces, Jakobson decide diferenciar, de acuerdo con las intenciones del emisor, los distintos mensajes, dice él, que puede producir el lenguaje humano, y de acuerdo con esas intenciones va a ir descartando los que no le interesan, hasta quedarse con aquellos que son netamente poéticos. Entonces, cuando el emisor, ¿sí?, utiliza el lenguaje para expresar sus emociones, ¿sí?, lo está haciendo, dice él, en función de esa emotividad, en función emotiva. Así distingue esta idea de la función lingüística que está asociada directamente con las intenciones del emisor. No hay feedback en el modelo de Jakobson, al menos no como elemento característico fundamental. Sí se puede considerar, pero en realidad él está planteando un modelo que va del emisor al receptor. Otra vez, pensando en el poeta que está produciendo una poesía para un determinado auditorio. Entonces, en las ocasiones en que el emisor usa el lenguaje para expresar sus emociones, lo está utilizando en función emotiva. Tengo hambre, tengo frío, me duele. ¿Eso es poesía? No necesariamente. Entonces lo descarta. A veces, dice Jakobson, el emisor usa el lenguaje para darle una orden al receptor, ¿sí? Saquen una hoja, cerrá la puerta, abrí la ventana, hacele caso a tu ser. ¿Qué está haciendo el emisor en ese caso? Está usando el lenguaje en función conativa. ¿Cuál es la idea de ese mensaje? Establecer un vínculo, otra vez unidireccional, en el que se exprese con claridad esa orden. ¿Es poesía? No. También descarta aquellas emisiones que se realizan en función conativa. A veces, dice Jakobson, el emisor utiliza el lenguaje para verificar si el canal funciona. Hola, sí. Hola, ¿me escuchás? Sí. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Es poesía eso? No. Entonces, todas aquellas emisiones que se realizan en función fática también son descartadas. A veces, dice Jakobson, el emisor utiliza el lenguaje para comprobar que estamos compartiendo el código. Por ejemplo, aquello que hacemos cuando escribimos diccionarios. Estamos tratando de fijar el código para fijar acuerdos. En ese caso estamos usando el lenguaje en función metalingüística, ¿sí? Cuando decimos la mesa es,
un mueble con una superficie relativamente estable sobrelevado del suelo. La célula es la mínima unidad de vida. ¿Es poesía? No necesariamente. Entonces también descarta las emisiones que se realizan en función metalingüística. A veces, dice Jacobson, el emisor utiliza el lenguaje para explicar algo del contexto, para decir llueve o llegó tal persona, ¿sí? ¿Es poesía? No. Entonces, todas aquellas emisiones que se realizan en función referencial también son descartadas. ¿Con cuáles se quedan? Con aquellas emisiones que son parte de lo que dice el emisor y que tienen por objetivo solamente el hecho de ser expresadas. Cuando el emisor transmite un texto o una idea que no tiene la necesidad de estar en función de nada más, sino que es directamente autorreferencial, estamos en presencia de lo poético. Para ejemplificar esa función le robamos una oración a otro autor, a Chomsky, y el ejemplo que ponemos es: las ideas verdes duermen furiosamente. ¿Es poesía? Probablemente lo sea. ¿Por qué? Porque la condición de verde de las ideas, la capacidad de dormir, no necesariamente está asociada a la representación o a la reproducción de un modelo de realidad, ¿sí? Lo poético, dice Jacobson, está asociado a lo metafórico. ¿Qué es lo que nos interesa destacar hasta aquí? Shannon nos propuso un modelo lineal para representar la comunicación, en donde hay una fuente, un mensaje y un receptor. Jacobson nos propone un modelo con más elementos, con 6 elementos, donde a ese emisor, ese mensaje, ese receptor, se le suma al canal el código y el contexto. ¿De qué carecen los dos? Carecen de humanidad en aquello que están expresando. De hecho, Jacobson, aunque está hablando de sujetos, pareciera estar hablando básicamente de roles. En esos roles faltan las personas, faltan las experiencias. Y fíjense qué interesante. El código aparece planteado como un elemento ajeno a los sujetos, como si hubiera un código flotando en el aire del que los sujetos nos nutriéramos, ¿sí? Eso va a ser cuestionado por varios investigadores, incluso Catherine Kerber-Torecchioni, una lingüista francesa que en la década del 60 va a justamente humanizar el modelo de Jacobson y va a recuperar el código como algo que forma parte de la estructura mental, de la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos. ¿Esto hace que el modelo de Jacobson esté mal o el de Shannon? De ninguna manera. Lo que tenemos que tratar de entender es que cada modelo teórico fue pensado en un momento determinado en función de un objeto determinado y con una finalidad específica. No todos los modelos teóricos sirven para todo. Y los teóricos no tienen la culpa de que nosotros tratemos de usar sus modelos de manera forzada para algo para lo que en realidad no fueron pensados. Lo que hace Kerbrad es a ese emisor y receptor convertirlos en sujetos y analizarlos en términos de su capacidad, ¿sí? De su competencia lingüística, de su capacidad para comunicarse. Dice que al pensar tanto el emisor como el receptor no alcanza con pensarlos como entidades, como roles, sino que además tenemos que agregar qué capacidad tienen desde no solo lo lingüístico, sino también lo paralingüístico, desde lo ideológico, desde lo cultural, qué tipo de pertenencias tienen, porque eso también va a marcar un uso determinado del lenguaje, qué determinaciones psicológicas, su personalidad, el uso del humor, qué restricciones tienen a la hora de comunicarse, qué limitaciones tienen a la hora de usar determinadas palabras, y también qué modelo tienen en su cabeza de lo que es la comunicación, tanto en términos de producción como de recepción. Por eso lo que hace es dividir el código y meterlo adentro de estos sujetos y hablar más que de un código, de una instancia de codificación y una instancia de decodificación. El mensaje en sí mismo sería un elemento que estaría en tensión entre estos dos sujetos. ¿Por qué? Porque el mensaje está siendo codificado por uno y decodificado por otro, en función de la capacidad que estas personas
tengan para comunicarse. ¿Cuál es el cuestionamiento que hasta la propia autora le hace a su modelo? Que no está pensado para ser evaluado en la experiencia. Ella trata de sintetizar la comunicación, pero todavía hay un elemento que parece estar faltando en la consideración, que es la adecuación. Por eso, para agregar este aspecto, recurrimos a la teoría de Bourdieu, un autor que ustedes trabajan en la última unidad de la materia. Pierre Bourdieu es un sociólogo. Vean que hasta aquí tenemos 2 lingüistas, un matemático y un sociólogo. Bourdieu lo que plantea, como sociólogo, digamos, que trabaja desde la escuela de los anales y que busca una revolución en lo que es la concepción de los estudios acerca de la realidad, es plantear que toda sociedad es un espacio de lucha, ¿sí? Y que en ese sentido la comunicación es uno de los elementos a través de los cuales esa lucha se manifiesta. Es decir, todo acto comunicativo, dice Bourdieu, es un acto de lucha. Cada vez que yo me comunico con alguien, estoy tratando de ganarle una determinada batalla. En el momento mismo en que yo saludo simplemente, cuando digo buenos días, es como si estuviera cantando truco. Estoy proponiendo unas condiciones que si el otro acepta, ¿sí?, hacen que yo gane. Y si no, que pierda. Cuanto más conozca las reglas del entorno en el que yo me manejo, más posibilidades tengo de triunfar, ¿sí?, de ganar, de obtener una cierta plusvalía. Bourdieu está dentro de los autores que se manejan en el marco de las corrientes del materialismo histórico, ¿sí? En este sentido piensan en la sociedad como un espacio de lucha de clases, y piensan a la realidad en términos materiales, incluso a la realidad lingüística, ¿sí?, en términos de quién gana, quién pierde y quién obtiene una mayor plusvalía. En este sentido, Bourdieu plantea que toda comunicación en el ámbito social está ritualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las sociedades tratan de ordenar los distintos contextos de enunciación de acuerdo con una serie de reglas que permiten instituir una determinada forma a los discursos que en ellas se produzcan. ¿Va de nuevo? Cada vez que hablamos de la comunicación en una sociedad, lo que estamos viendo son distintos contextos, distintos escenarios, distintas esferas de la praxis, diría Bakhtin, que lo que hacen es ordenar la comunicación social y además establecer unas ciertas condiciones de previsibilidad para aquello que se va a decir allí. No es lo mismo, entonces, comunicarnos en la facultad que comunicarnos en la iglesia, en el kiosco o en la cancha. Ahora bien, que un ámbito sea formal o que sea informal no quiere decir que esté más o menos ritualizado. Todos los ámbitos están ritualizados. En definitiva, lo que plantea Bourdieu es que todo ámbito social está ritualizado y que en la medida que yo conozca las reglas a través de las cuales está ordenada la comunicación en ese ámbito en particular, voy a tener más probabilidades de triunfar a la hora de comunicarme, de que mi comunicación sea más exitosa. Hay un ejemplo en el texto de Bourdieu que habla de un hablante bernés, una persona que vive en una provincia lejana a la capital y que en un momento llega a la capital del país, le piden que hable en público y esa persona dice: yo no puedo hablar en público porque yo no sé hablar. ¿Qué quiere decir que no sabe hablar? ¿Que no sabe pronunciar las palabras? ¿Que no conoce los significados? No, en realidad lo que quiere decir es que no conoce las reglas específicas de ese contexto. Las reglas específicas de lo que Bourdieu denomina mercado lingüístico. Él sostiene que todo mercado lingüístico está caracterizando una situación social determinada que puede ser más o menos oficial, que está ritualizada, que puede ser más formal o más informal, pero que siempre está ordenando cómo se comunican entre sí personas que pueden pertenecer a todos los sectores sociales. ¿Se entiende? Toda esfera de la praxis es un mercado lingüístico que
ordena situaciones sociales determinadas y además ordena qué tipo de géneros se van a desarrollar en esas determinadas situaciones. Dijimos alguna vez, no puedo ir al kiosco, ¿sí? Como iría a la secretaría académica a pedir una beca. A la secretaría a pedir la beca voy y digo, bueno, en realidad no digo, escribo, ¿no? Las solicitudes a la facultad son por escrito. ¿Qué escribo? Una carta formal. ¿Y cómo se ordena una carta formal? Bueno, es un diálogo disfrazado de monólogo en donde yo de algún modo simulo una entrevista con una autoridad, ¿sí? De mi consideración, sí, dígame, me estaría diciendo el secretario, me dirijo a usted con el fin de solicitarle una beca para la producción de mi corto de tesis en la que voy a realizar, o no sé, cuento para recibir esta beca. Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. Es la manera de solicitar, ¿sí? De realizar un pedido. Es un género, la carta formal, que además se instituye como tal en la medida que todas las personas lo repiten, ¿sí? Y que siempre se hace de la misma manera y que siempre resulta eficaz. Es la característica que tienen los géneros en sí. ¿Ese mismo género me sirve para comunicarme en el kiosco? No necesariamente. Voy al kiosco y digo, de mi consideración, me dirijo a usted con el fin de solicitarle, me venda un paquete de pastillas, aprovecho para informarle que no tengo cambio porque se lo di. No. ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Lo formal y lo informal? No. Lo que no está funcionando es que no conozco las reglas de ese mercado específico, ¿sí? Dice Bourdieu que la sociedad nos enseña a naturalizar las reglas de los distintos mercados, a hacerlas carne, a hacerlas habitus, ¿sí? El habitus, que es la naturalización de las reglas, más el conocimiento de las reglas de cada mercado lingüístico específico, son los que garantizan que la expresión que yo logre me dé una cierta ganancia, un cierto reconocimiento. La palabra que usa Bourdieu es legitimación. Es muy importante que tengan en cuenta que a la hora de comunicarnos, a veces es tan importante saber qué decir como saber qué no decir. Y que no necesariamente todo lo que uno dice tiene que ser gramaticalmente correcto. Dice Bourdieu que a veces lo gramaticalmente correcto le tiene que dejar lugar a lo socialmente aceptable. Que es preferible saber cuáles son los modismos, cuáles son las palabras que van a ser aceptadas en un determinado contexto, más que tratar de imponer mi propia visión o mi propia valoración del discurso. Y finalmente, Bourdieu plantea que tenemos que ser muy cuidadosos con el equilibrio que tenemos que mantener entre esas reglas que la sociedad trata de imponernos para obligarnos a adecuarnos a distintas situaciones y nuestra propia identidad. Sostiene Bourdieu que nosotros lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de esas reglas que vienen de la sociedad para usarlas a nuestro favor, pero siempre resistirnos. La noción de resistencia es fundamental para el desarrollo de la identidad. Hasta aquí entonces los 4 modelos teóricos que les proponemos para empezar a analizar el sistema comunicacional, ¿sí? Tan complejo que no puede ser agotado por ningún estudio, el modelo de Shannon, el modelo de Jacobson, el de Kerbrath, las propuestas de Bourdieu. En cada uno podemos rescatar algo que nos resulta interesante. Todos tienen algo en común. Están pensando en un modelo unidireccional de la comunicación. Y también, en el caso de Bourdieu, están pensando cómo esa comunicación puede estar siendo orientada, controlada, sesgada por actores que no están presentes en ese contexto. Lo que nos interesa es que ustedes a través de estos autores conozcan algunas de las teorías clásicas y puedan empezar a verlas críticamente para que podamos cuestionarlas. Muchas gracias.